Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de negociación efectiva para emprendedores y profesionales independientes. La negociación es una de esas cosas donde intervienen la parte intelectual o racional y la parte emocional. Cuando vamos a negociar tenemos que tener en cuenta los puntos de vista que tiene cada uno, la preparación, los sentimientos y las emociones, lo que vamos a negociar y el significado que tiene para nosotros. También interviene la comunicación, qué, cómo y cuándo vamos a comunicar. Es por esto que hoy he invitado a Frances Aroca, experto en negociación y liderazgo y en mejorar empresas y profesionales para que nos hable de negociación. Mi nombre es Diana Ojana, soy psicóloga online. Todo este proyecto me ha permitido conocer la parte humana de las personas y que se dedican específicamente a cosas online. De verdad que me encontré con Frances, una persona muy cálida, muy colaboradora y muy especial. Hoy tengo el gusto de poder compartir con él, así que yo le voy a dar la palabra, le agradezco su tiempo y su colaboración, le voy a dar de verdad la palabra para que nos cuente acerca de la negociación. Pues muchísimas gracias, Diana, por tu presentación y por tu invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Espero que estos minutos que vamos a compartir o que vais a visionar en un futuro os ayuden a mejorar como profesionales en la negociación y en vuestras negociaciones diarias, que estoy seguro que no serán fáciles, especialmente si estáis comenzando. Con lo cual, pues algo que pueda ayudar siempre será bienvenido. Una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que siempre estamos negociando, es decir, la negociación es algo continuo. Negociamos con nuestra pareja, negociamos con nuestros hijos, negociamos con nuestros amigos, negociamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la negociación es algo que está muy presente en nuestras vidas. Con lo cual es mejor verlo como algo, oye, voy a mejorar en ello, porque siempre nosotros solemos decir que quien deja de mejorar deja de ser bueno. Rafael Nadal es un tenista que me imagino que muchos conoceréis, que él sabe jugar a tenis, pero está 8 horas cada día pegándole, entrenando ¿para qué? Para ser el mejor, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener. Nosotros somos el profesional a batir. Yo tengo que ser mejor cada día. Diana tiene que ser mejor cada día. Diana de mañana tiene que ser mejor que Diana de hoy, ¿no? Francés de hoy, de mañana tiene que ser mejor que Francés de hoy. Es decir, esa premisa de mejora continua que en calidad lo tienen como muy asumido, pues también en negocio nos tiene que dar. Tiene que ser algo que tengamos muy presente. Porque al fin y al cabo, en las empresas tenemos lo que negociamos, no lo que nos merecemos, ¿no? Muchas veces en negociación, ¿qué suele pasar? Que vamos ahí, yo me merecía ese contrato, ¿no? Bueno, pues a veces puede ser que sí o puede ser que no. ¿Cómo lo hemos negociado? ¿Cómo hemos enfocado esa negociación? ¿Qué hemos tenido en cuenta? ¿Hemos ido a hablar de mi libro? O sea, ¿yo vengo aquí a hablar de mi libro únicamente o no? Yo realmente lo que miro es qué necesita la otra persona, cómo puedo influir en ella, cómo puedo cómo puedo hacer mucho más grande el pastel de la negociación. Y eso es muy importante que lo tengamos presente cuando nosotros estamos negociando, porque si no, la negociación no es cosa de uno, la negociación es cosa de dos. Entonces es algo que tenemos que tener presente. Si nosotros no satisfacemos las necesidades de la otra persona, será difícil. Es cierto que hay negociaciones competitivas en las cuales cada uno va a sacar el máximo de lo suyo, ¿no? Es un poco aquello lo que se dice, ¿no? Aquí todo el mundo va a la suya menos yo que voy a la mía, ¿no? Entonces, evidentemente lo que tenemos que tener presente es eso, es decir, bueno, ¿cómo puedo aportar el máximo de valor, ¿no? Y eso es una de las cosas que tenemos que tener presente cuando estamos en negociación, porque no es fácil negociar y conseguir un poco lo que a nosotros nos gusta decir, o me gusta decir, es conseguir que el otro se salga con la tuya. Y eso no quiere decir en absoluto manipular, en absoluto. Quiere decir co-crear, es decir, esa creación conjunta, esa creación que vamos a hacer de ese acuerdo conjuntamente con la otra parte, porque no es lo mismo que yo diga que el servicio es muy bueno que el cliente diga que nuestro servicio es muy bueno. Evidentemente, si nosotros podemos conseguir que la otra parte colabore, participe, cree conjuntamente con nosotros ese acuerdo final, siempre vamos a tener muchas más posibilidades. Hay una frase de McDonald's que dice: lo importante no es que vengas, sino que vuelvas, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros tenemos que buscar como profesionales, es decir, como profesionales, como freelancers, cuando estamos prestando servicio a nuestros clientes. Nosotros tenemos que conseguir que ese cliente o esa clienta
lo que haga es que realmente diga, oye, yo quiero volver a ver a Francesc, quiero volver a ver a Diana, quiero volver a ver a cualquiera de todos vosotros, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros en esa negociación, y seguramente lo comentaremos de alguna manera, es la preparación. ¿Vale? La preparación es el 80% del éxito y las negociaciones empiezan en el minuto -1. No empiezan cuando nos sentamos delante de la otra persona o con la otra persona, sino lo que empiezan es cuando ya hemos estado anteriormente preparando, viendo, analizando ese timing del proceso de negociación. Evidentemente luego van a haber situaciones inesperadas y cambios de ritmo, cambios de tempo, etcétera, etcétera. Pero que haya eso no quiere decir que nosotros no nos hayamos preparado para esas posibles improvisaciones, ¿no? La idea al fin y al cabo es un poco prepararte también para que puedas improvisar a lo largo de la negociación. Y eso no es fácil. Nunca diré que esto es fácil, que de hecho es muy difícil, pero tampoco es imposible. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente. En vez de ir con el piloto automático, muchas veces a las negociaciones, intentar de alguna manera poder conseguir el hecho de que nos ayude más a poder, en esa preparación, saber que podemos tener esas bueno, desviaciones no previstas a veces, o que a veces previstas, pero no mucho, pero siempre nos ayudará mucho más a poder negociar en ese sentido. Ok, dame un segundo, vuelvo a compartir mi pantalla, entonces para hacerte algunas preguntas. ¿Cuáles piensas que son los errores que cometemos a la hora de negociar? Muy bien, dejadme que prepare, me he preparado un poco una pequeña presentación. Si me dejas compartir, Diana. Claro, Vale, voy un a momento. dejar de compartir yo. Perfecto, pues venga. Me he preparado una pequeña presentación. Bueno, para esta pregunta, esos 3 errores a evitar en negociación. Bueno, yo le he puesto 3 porque son los 3 principales que creo que debemos tener presentes. El primero es un poco la preparación. Esa preparación es importantísima. Como se suele decir en inglés, si fallas en la preparación, prepárate a fallar. Entonces, es muy importante que nosotros cuando estemos en esa negociación busquemos prepararnos, conocer, ver qué tiene el otro, qué puede hacer, qué puede dejar de hacer, etcétera, etcétera, qué tenemos nosotros y demás, ¿no? Eso es muy importante, porque lógicamente nos va a ayudar mucho. Lógicamente, la otra es pues conocer al otro. Es decir, yo tengo que conocer muy bien cómo es la otra persona, qué carácter tiene, etcétera, etcétera. Porque debemos tratar al otro como le gusta ser tratado. Es muy importante para que nosotros sepamos, bueno, pues a qué le gusta a esa persona, qué no le gusta, porque si yo sé que a mi cliente o a mi proveedor eso no le gusta, hombre, si yo quiero tener la mejor relación con esa persona para llegar ya no solo a una negociación, sino a un partenariado, es decir, que ya seamos un poco partners, esto lo que nos va a hacer es, lógicamente, tener que conocer muy bien a la otra persona. Si yo tengo que negociar con Diana, porque Diana es mi clienta, y yo tengo que influir en ella de la mejor manera posible, hombre, yo tengo que conocer muy bien pues, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué le aporta más valor, etcétera, etcétera. Eso siempre va a ser muy importante. Y por último, conocer nuestros límites. Hay muchas negociaciones que nosotros vamos y bueno, no conocemos bien nuestros límites. Tenemos que saber muy bien esas bandas de negociación que se llama, ¿no? En las bandas de negociación, una banda de negociación es algo que es un poco abstracto, ¿no? Es decir, es como es plasmar de una manera pues cuál es mi punto de entrada, cuál es mi punto objetivo y cuál es mi punto de abandono, ¿no? Es decir, yo tengo que saber cuál va a ser mi banda de negociación y intentar estimar la del otro para poder negociar de la mejor manera posible. Eso es lo que me va a poder ayudar para poder tener esa negociación, poder aportar el máximo de valor a esa negociación y evidentemente si yo consigo prepararme, yo consigo conocer muy bien al otro y yo consigo saber dónde me tengo que mover, dónde me puedo mover, evidentemente tengo muchísimas más posibilidades de no cometer errores durante mi negociación, ¿vale? Dejo de compartir. Ok.
Ahora comparto yo. Ok. ¿Cómo prepararse para negociar? ¿Cómo prepararse para negociar? ¿Vale? Bueno, ¿cómo prepararse para negociar? Evidentemente, el tema de prepararse para negociar, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pues de alguna manera sería recabar mucha información. ¿Vale? O sea, la información, como se suele decir, es poder. Y el hecho de tener esa información previa para poder enfocar nuestra estrategia de negociación siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a ayudar, nos va a permitir poder enfocar mucho mejor y sobre todo llegar a la mesa de negociación con mucha más seguridad, porque si nosotros llegamos preparados en esa preparación, pues recabamos esa información mía, esa información de la otra persona, esa información de cómo está el mercado. Es decir, porque claro, si yo salgo al mercado y no conozco qué hace mi competencia, pues lógicamente yo puedo vivir un poco en unos mundos oníricos, ¿no? Bueno, es que yo creo que esto es lo que vale. Bueno, veamos si realmente, ¿por qué debe valer eso? ¿Hay diferencia de valor? ¿Ahí aportamos mucho más valor que la competencia o somos muy parecidos? Cierto, somos diferentes porque somos nosotros, pero aún así el cliente tenemos que demostrarle que realmente en esa preparación, oye, ¿por qué aportamos valor, ¿no? Es muy importante que nosotros conozcamos muy bien a la competencia, dónde está el mercado, hacia dónde se mueven las tendencias, etcétera, etcétera, para poder avanzar y para poder anticiparnos, si es necesario, y llegar a la negociación pues lo mejor preparado posible. Entiendo. Tenemos dos tipos de público, pienso. Uno es aquel profesional que busca un empleo, ¿no es cierto? O busca ser contratado, así sea incluso como freelance, y se encuentra muchas veces ante una, no sé si llamarlo como trampa o una situación muy difícil porque a veces las empresas plantean, oye, ¿a qué sueldo aspiras? Y a veces la empresa tiene una idea de pagar más y si damos un sueldo muy bajo, perdemos aquello que nos iban a dar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es mejor? ¿Hablar de aspiración salarial o dejar que la empresa proponga primero el sueldo? Y en el caso de Bueno, que la empresa diga, oye, dime tu aspiración salarial, ¿cómo se hace para manejar eso si no quiero decirlo? bien, bueno, en un principio, a ver, una de las cosas que tenemos que tener claras cuando vamos a negociar salarios, es decir, bueno, pues me ofrecen una posición, estoy en una entrevista de trabajo y me dicen, oye, pues claro, si no me dicen nada, evidentemente yo pues tengo que preguntarlo. Tengo que preguntarlo, oye, pues cuál es el salario previsto para la posición, ¿vale? Y es evidentemente de esta manera. También nos pueden preguntar, oye, ¿y tú qué aspiraciones tienes? ¿No? Esto puede pasar. Bien, aquí es donde entra muy mucho la preparación. Es decir, nosotros tenemos que saber cuál es el market pricing de nuestra posición. Es decir, ¿qué paga el mercado por esa posición? ¿No? Es decir, si yo pues tengo una posición, tengo que ir al mercado y no sé, soy ingeniero y a lo mejor pues está el salario en unos $40.000. Bueno, pues si está en $40.000, yo sé que, bueno, yo puedo estar en esa banda o no. Es decir, tengo que saber, oye, me ofrecen 35, si yo sé que la posición lo están pagando por 40, yo lo puedo comentar. Por lo que he encontrado por el mercado, etcétera, etcétera, tal, tal, tal. Entonces, bueno, pues a lo mejor dicen, oye, te pago 35 ahora porque lo que quiero es que haya una progresión para que acabes, no sé, en 45.000 de aquí a un año, por decir algo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que estar muy bien preparados. Dejar que la otra parte hable. Es decir, preguntar, oye, ¿por qué estáis pagando estos 35.000? ¿Cuál es el motivo? Etcétera, etcétera, porque por lo que yo he visto en el mercado parece ser que es un poco más alto. Bueno, dejemos que, sobre todo, preguntas abiertas para que la otra persona hable, ¿no? Las preguntas abiertas, principalmente, pues, como sabemos, es qué, cómo y por qué, ¿no? Entonces, preguntando esto nos hará que la otra parte hable y conocerlo. Evidentemente, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro salario de mercado. Eso es importantísimo, porque ese va a ser nuestro benchmarking. En función de ese salario, nosotros vamos a poder pedir. Hombre, si yo pues se pagan $40.000 para un ingeniero normal,
y yo pues soy un ingeniero pues, que además tengo un MBA o tengo una serie de experiencia que lógicamente está por encima del mercado, pues me voy a cobrar 40.000. Tendré que irme pues, a 50.000 dólares, por poner algo. Y estoy diciendo salarios y posiciones así al libre albedrío, como se suele decir. O sea, no tengo una base de que un ingeniero esté cobrando 40.000 dólares en absoluto. Entonces, pero es un poco para poner un ejemplo de situación. La aspiración salarial, evidentemente, tenemos que tenerla clara, tenemos que fundamentarla. Lo que he comentado antes, en las empresas no tenemos lo que nos merecemos, tenemos lo que negociamos. Yo puedo pensar que me puedo merecer un salario de 100.000 dólares, pero si realmente por mi valor de mercado, por mi posición, solo voy a poder cobrar 50, pues voy a tener que cobrar 50, por mucho que yo crea que me merezco 100. ¿Vale? Porque mi compromiso es total, etcétera, etcétera. No, yo tengo que demostrarlo. Luego, a lo mejor sí que soy esa persona de 100.000 dólares, pero de entrada es difícil que alguien nos venga y diga, no, claramente, Francesc, tú eres una persona de 100.000 dólares y te los voy a pagar. Es difícil. De entrada, como mínimo. Tenemos que demostrar. Y evidentemente tendremos que ver por qué podemos ser ese perfil de mucho más elevado valor. Con lo cual, recomendación, dejar hablar, dejemos hablar, preguntemos, oye, ¿cuál es la previsión que tenéis? ¿En qué estabas pensando? ¿Vale? Te pueden decir, bueno, pues más o menos lo que está en mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué está en mercado? Te pueden preguntar, ¿no? Si no, pues nosotros estamos en mercado, Si no hablan, pues evidentemente, pues oye, que hayamos hecho un trabajo, que veamos qué salarios pueden haber, si tenemos contactos, oye, me puedes decir en qué banda te mueves. No hace falta que me digas, no, es que estoy en 43.427,58 dólares. No, esto no hace falta. Pero oye, yo estoy entre 40 y 45, estoy entre 50 y 100, bueno, 50 y 100 no. Intentar acotar al máximo para tener una banda por donde se mueve el tema. Y evidentemente, a partir de ahí, pues bueno, ver y preguntar el por qué, ¿no? Es decir, evidentemente, aunque nos digan un salario que sea interesante, también podemos decir, oye, estamos pensando en algo más, etcétera, etcétera, porque, bueno, a lo mejor puede haber algún beneficio social, no sé, diferentes cosas que pueda hacer la empresa por nosotros y que nos pueda ayudar a conseguir una mejor compensación de inicio. Evidentemente, como no puede ser de otra manera, luego tendremos que demostrar que nuestro salario o nuestra compensación es merecida, ¿no? Es decir, que somos el profesional más adecuado para esa persona. Esa sería mi recomendación. Aquí habría otra parte también de algo que te di hace un momento, y no solo ahora, sino en otro webinar que diste, y es dar valor, porque a lo mejor el sueldo no es 100% el que me compensa, pero entonces tengo otras cosas de valor como que me pagan ciertos servicios o me dan más días de vacaciones o me dan más cosas que para mí son más valiosas o igual de valiosas que el mismísimo sueldo, porque entonces se compensa. O me pagan ciertas cosas de mis hijos como el estudio o qué sé yo, hipotéticamente hablando. Sí, esos beneficios sociales, esos perks que se suelen decir, que nos pueden ayudar a complementar ese salario que, evidentemente, en lo que es el tema de, efectivo o cash no es tan alto, pero luego en el total compensation, que se llama la compensación global, es muy, muy interesante porque, lógicamente, no gano más efectivo, pero sí que tengo muchos menos gastos, con lo cual, al final, es muy interesante. Esto cada vez más hay lo que se llama el cafetería plan en muchas empresas, que a veces tú tienes un dinero y puedes decidir, oye, ¿cómo cobro ese dinero? Para tener sobre todo sinergias fiscales, ¿no? Puedes ahorrarte impuestos cobrando el salario, a lo mejor pues eso, ¿no? Con el colegio de tus hijos o con un coche de empresa o cualquier cosa así, ¿no? Entiendo. Te decía que tenemos dos públicos, ¿no es cierto? Uno es el profesional que busca empleo y el segundo es el freelance o el profesional independiente. Digamos que Internet nos ha llevado a una cuestión que es para que nos conozcan o para que tengan confianza, dar cosas gratis, dar contenido gratis, dar un ebook gratis, dar aquello gratis, pero veo muchas veces que a mucha gente le cuesta pasar de lo gratis al pago. ¿Cómo negociamos que no se quede en lo gratis y
el cliente nos pague. Sí, bueno, esto es importante. Es decir, bueno, vaya por delante que yo ahora, por ejemplo, esto lo estoy haciendo gratis, ¿no? Pues Diana me lo pidió, oye, no tengo ningún problema, voy a comentar, es una entrevista, podría decir, oye, no, pero me tienes que pagar algo, etcétera, etcétera. Es importante entender que, sobre todo, si estamos comenzando, nos tenemos que dar a conocer. Nos tenemos que dar a conocer. Aunque llevemos unos años, también a veces hay que abrir nuevos mercados y entonces, pues lógicamente, pues bueno, pues pueden haber cosas que se tengan que hacer gratis, ¿no? ¿Vale? El gratis tiene que ser algo porque lo vemos como una inversión. Es decir, para mí esto es una inversión. Es decir, el hecho de contactar a Diana, o que Diana me haya contactado, perdón, y me haya facilitado pues, la posibilidad de estar con vosotros, evidentemente para mí pues, bueno, pues es una inversión porque muchos de vosotros pues que no me conocéis o me habéis podido conocer de otra manera, pues me vais a conocer mejor, ¿no? Y esto, bueno, puede salir oportunidades y demás. Pero evidentemente, oye, tenemos que cobrar, tenemos que pagar facturas, tenemos que pagar colegios o comida o vehículos o vestirnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros el gratis, que se dice lo regalado, ni valorado, ni apreciado, ¿vale? Es decir, entonces, es importante que lo veamos como una inversión. Oye, estamos haciendo algo temporal, ¿vale? Para que la gente pues, te conozca y te valore, etcétera, etcétera. Y diga, oye, pues realmente vale la pena contratar a Francés para que nos ayude en este tema, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pasar al pago, lógicamente, es innegable. Eso no quiere decir que de vez en cuando se hagan cosas, pues se presenten cosas en formato de una manera altruista. Eso en ningún caso, no es ningún problema hacerlo. Lo que pasa es que, evidentemente, ¿cómo pasamos de ese gratis a ese pago, sobre todo con clientes que a lo mejor pues, hemos hecho algunas cosas? Bueno, pues evidentemente aportando valor, ¿vale? Tenemos que aportar valor y tenemos que decir que, oye, pues en algunos momentos se puede hacer gratis, en algunos momentos pues esto ya supera lo que es un gratis, ¿no? Es decir, una cosa en la cual yo no percibo ninguna compensación. Para eso tenemos que aportar valor. O sea, si no aportamos valor, no va a haber. Y sobre todo hacérselo ver a la persona. Es decir, oye, estamos haciendo esto gratis, te estoy haciendo esto gratis, pero en un futuro quizás no te lo voy a poder hacer. ¿Vale? Es decir, que la persona sea consciente, ir educando a ese cliente, a esa otra parte, que esto no es sin eternum, ¿no? O sea, no siempre va a ser así. Porque si no, lo vamos a educar mal. La culpa será nuestra. La culpa será nuestra porque, lógicamente, claro, si yo siempre se lo hago gratis, pues, claro, el cliente al final se acostumbra. O es que siempre lo haces gratis, ¿no? Nosotros tenemos que ser profesionales. Y, oye, somos profesionales, tenemos que poner en valor. Pues si nosotros no ponemos en valor nuestro trabajo, nadie lo va a poner. Va a ser mucho más difícil. Y si nosotros no creemos, nadie creerá. Con lo cual es muy importante que cuando queramos pasar, desde el principio que entremos con un cliente, oye, no hay ningún problema en que este inicio tal sea una cosa, como una muestra. Bueno, esos sitios que a veces pues, te dan un poco para probar, ¿no? Y que luego dices, qué bueno está ese queso, y compramos el queso, ¿no? Aquí va a pasar un poco lo mismo, es decir, nosotros en ese webinar, mi objetivo al fin y al cabo es que alguno de vosotros el día de mañana pues diga, oye, pues me gustó mucho lo de Francés, pues voy a contratar a Francés, ¿no? Puede pasar, no puede pasar, no lo sé, pero lo importante es que ese es mi ánimo, ¿no? Es decir, hacerlo muy bien, que nuestros clientes se queden muy contentos con ese gratis, ese inicial, pero que entiendan y que sepan, sobre todo porque se lo tenemos que decir, que bueno, pues oye, esto puede ser gratis, pero evidentemente si hacemos colaboraciones futuras, pues evidentemente va a haber más, va a haber bueno, pues un fee, como no puede ser de otra manera, ¿no? Como cuando vamos a un abogado, como cuando vamos a un médico o como cuando vamos a un mecánico de coches, ¿no? Va a percibir un importe por ese servicio. Exactamente igual nosotros. ¿Vale? Un poco es lo que os podría decir. Yo te oigo dos cosas importantes en cuanto a esta pregunta. Primero, el objetivo, ¿no es cierto? Que en ese caso es darme a conocer, generar confianza, ¿cierto? Tener muy claro qué estoy haciendo. Y el segundo, poner límites, ¿no es cierto? Incluso desde el principio, oye, esto viene hasta aquí, que quizás eso es parte de lo que falta.
E incluso yo he sentido o percibido mucho enojo de las personas cuando entonces el cliente, no, 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 yo ya no te quiero pagar. ¿Cómo así? Eso era gratis. Y pues tienen mucho enojo con el cliente y me supongo que con la persona misma, consigo misma, porque pues como no puso el límite, pues el cliente se creyó Claro. que siempre era gratis, o quizás ese ni siquiera es el cliente. Hicimos una Ujú. inversión donde no era. Totalmente de acuerdo. Evidentemente, para eso tenemos que, cuando nos pida algo el cliente, pues hay que preparar un presupuesto y, evidentemente, al principio, sobre todo, ser humilde. No vayamos intentemos ir subiendo ese valor, esa propuesta, pero no pasar de 0 a 200. Es preferible ir subiendo poco a poco nuestro caché a medida que, evidentemente, vayamos creciendo como profesionales, sobre todo para los que están empezando, ¿no? Evidentemente. Dependerá de la situación, es cierto. Pueden haber casos en los cuales, oye, es que esto merece un presupuesto muy alto porque tiene mucha carga de trabajo. Adelante, sin lugar a dudas. O sea, es decir, no trabajamos gratis. Pero veamos un poco por dónde están los sectores, qué es lo que puede haber, conozcamos nuestra competencia y, evidentemente, entendamos de que hay gente pues, que trabaja de manera muy económica y hay gente que trabaja pues, de manera más alta. Pero esto es un poco. Hay gente... Uno puede hacer un máster en una universidad pequeñita o uno se puede ir a Stanford. Evidentemente, el máster, el precio del máster de una universidad pequeñita será uno y el precio de Stanford será uno mucho más elevado. ¿Pero por qué? Pues porque Stanford, pues lógicamente, tiene ese nombre, tiene esa calidad, pero eso no se lo ha hecho de la noche al día. Eso se lo ha hecho al cabo de muchos años de estar ahí siendo el mejor, o de los mejores. Tampoco quiero decir que sea la mejor en absoluto, pero una de las mejores escuelas de negocio del mundo, ¿no? Entiendo. Bien. Yo te he escuchado tres frases, digamos que Ujú. que me han hecho como, me han llamado mucho la atención o me han hecho algo de ruido. Mm. La primera es, siempre estamos negociando. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para ser un buen negociador? Bueno, pues, evidentemente, yo creo que los tres errores que debemos evitar, si los ponemos en cuenta, o sea, los tenemos en cuenta, evidentemente seremos buenos negociadores. Si tenemos esa preparación, ¿no? Que la preparación es el 80% del éxito. Yo conozco a la otra parte, me preparo, etcétera, etcétera. Además, también conozco a la otra persona, qué es lo que le gusta, etcétera, etcétera. Y evidentemente conozco mis límites, hasta dónde puedo llegar. También una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es decir, bueno, ¿qué pasa si me pide algo por debajo de mi punto de abandono, ¿no? Bueno, pues ahí es donde yo tengo que tener en cuenta qué le puedo pedir como contraprestación. Es decir, si cedemos algo, conseguimos otro algo. ¿No? Por eso, bueno, si tengo que bajar más, oye, pues tengo que bajar más mi fee, por lo que sea. Bueno, pero a compensación, ¿qué me da? No, lo mismo. Entonces, bueno, eso no es negociación. En negociación no se regala nada, todo se pone en valor. Por eso, evidentemente, conociendo nuestros límites y conociendo, oye, ¿qué puedo pedir a cambio? Oye, pues, bueno, pues si te doy esto, me aseguras, o sea, me confirmas que el próximo trabajo también lo hago yo, qué tal, etcétera, etcétera. Vale, perfecto, sí, pues lo hacemos así. Entonces estoy, bueno, bajo de aquí, pero consigo de aquí. Es decir, lo que estoy haciendo es conseguir más cosas y eso me va a permitir, al final, interesarme mucho más por la negociación y poder conseguir lo que yo quiero. Dos cosas. La primera es que yo pienso que quizás uno de los mayores errores es dar por hecho. No Mm. investigamos o damos por hecho un montón de cosas y a la hora de la verdad, cuando nos encontramos con la situación, lo que dimos por hecho no era así. ¿No es cierto? Sí, Eso por un lado. sí. Las, ¿ibas a decir algo? No, que estoy totalmente de acuerdo. Vamos con nuestra idea preconcebida y eso nos limita. Eso son lo que se llaman creencias limitantes. Es decir, yo pienso que tiene que ser así, como tiene que ser así, si se me va de ese guión, ya no. Y entonces tenemos que confirmar, aunque pensemos que va a ir por ahí la negociación, confirmemos, preguntemos. Y evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo, Diana. Quedamos por hecho muchas cosas. ¿Existe un perfil de negociador, de buen negociador? ¿O Mm. cualquiera puede ser un buen negociador? Bueno, esto,
esto es un poco, esto es un arma de doble filo, ¿no? Es decir, ¿cualquiera puede ser un buen negociador? Yo creo que sí. Habrá gente que le será más fácil y habrá gente que le será más difícil. Habrá gente que tendrá que picar mucha más piedra para llegar. Pero eso es un poco como los futbolistas, ¿no? Hay gente bueno, pues hay gente que tiene un talento natural, deportistas, ¿no? Y hay gente que llega a base de mucho trabajo, que sigue siendo muy buen futbolista, pero llega más. Evidentemente, una cosa es ser un buen negociador, ser un buen futbolista, y otra cosa es ser el mejor negociador o el mejor futbolista. Evidentemente, hay muy buenos futbolistas y muy buenos que han llegado, algunos con talento, porque tienen un talento natural, y otros que han hecho mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y gente que inclusive siendo el mejor, como era Michael Jordan, seguía entrenando. Cuando al entreno, él seguía allí tirando bolas, tirando pelotas para encestar, ¿no? Entonces, esto dependerá de cada uno. Pero yo creo que sí que un buen negociador, evidentemente, el mejor negociador será difícil si no tienes ahí algo extra, go the extra mile, como dicen los ingleses, dar ese 110 que se puede en nuestro perfil como persona. Pero sí que podemos ser buenos negociadores, sin lugar a dudas. Nos costará más, tendremos que invertir más tiempo, tendremos que prepararnos mucho más, pero sí que podemos ser buenos negociadores, sin lugar a dudas. Ok, es decir, que no es que nazcamos, se nace o se hace, no, nos hacemos y no debemos confiarnos en que tenemos solo el talento, sino prepararnos 100% para eso. Exacto. La segunda frase que yo te oí es negociar es hacer que el otro se salga con la tuya. Comentaste que no se trata de manipular, No, exacto. se trata de, o sea, yo pienso que a veces las negociaciones, digamos que yo a veces lo veo en mi ejercicio profesional, cuando cierto tipo de cosas se convierten más en una lucha de poder y en quién tiene la razón y en ceder, y después eso me pone en una situación muy negativa porque cedí y no llegué a un acuerdo. ¿Qué piensas de eso? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, uno de los grandes problemas es que las personas invertimos muchísima más energía defendiendo nuestra posición que intentando entender al otro. Entonces, ese es el gran problema que podemos tener. Nosotros la utilizamos, me gusta mucho esta slide, porque claro, la gente, depende de mi perspectiva, ¿no? Yo si estoy en un lado puedo ver un 6 o puedo ver un 9, ¿no? Y esto no es que es un 6, es un 9, ¿no? Aquí evidentemente los dos son capaces de tener esa empatía, especialmente la persona que ve un 9 cuando desde su perspectiva ve un 6. ¿Por qué? Porque, bueno, oye, quiero ayudarte, ¿no? Ayúdame a ayudarte en negociación. O sea, nosotros tenemos que ayudar a la otra persona para que nos ayude. Es decir, esa colaboración, ese estilo colaborativo, ese win-win que se suele decir, ¿no? Entonces, por eso es importante que se cree conjuntamente ese acuerdo con la otra parte. Y, pues, lógicamente, conseguir que el otro se salga con la tuya, ¿no? Porque, al fin y al cabo, nosotros teníamos ese objetivo, pero ¿qué hemos hecho? Construirlo con la otra parte. Claro, lo que pasa es que digamos que la imagen es capciosa, por decirlo de alguna manera, no sé si sea la palabra más adecuada, porque la posición que tenemos nosotros enfrente a la imagen nos da la posibilidad, ¿cierto?, de ver que los dos pueden ver eso, pero cuando cada uno está centrado en su punto, no siempre se ve Exacto. el punto de vista del otro. Pues en negociación tenemos que tener lo que se llama, me gusta llamarle esa visión de helicóptero, ¿no? Es decir, ser capaces de subirnos, de abstraernos. William Ury de la Escuela de Negociación de Harvard lo que dice es subir al balcón, ¿no? A mí me gusta más esa visión de helicóptero, ¿no? Es decir, tener una perspectiva de cómo es la negociación, es decir, realmente qué tenemos encima de la mesa de negociación. Y eso nos va a poder ayudar a conseguir el mejor acuerdo, porque a veces, como se suele decir, los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces, estamos tan sentados en esa mesa y solo vemos una parte. Entonces, claro, al ver solo esa parte, si estamos sentados, pues claro, uno verá un 6 y otro verá un 9. Pero en cambio, si cambiamos la perspectiva, somos capaces de ver la negociación en su conjunto, veremos que realmente los dos estamos viendo lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Sí, es que a veces la gente termina discutiendo lo mismo, pero no se da cuenta, como no se escuchan, es que sí que es el Totalmente de problema. acuerdo.
Ok, la frase que quizás más me impactó fue esta que dices, no tienes lo Mm, que mereces, tienes lo que negocias. Yo me pregunto, pero entonces, ¿por qué no negociamos? ¿Qué nos limita? ¿Es la falta de preparación, la falta de conocimiento? ¿Es por nuestras emociones? Probablemente tú me dirás las primeras dos, pero yo por mi profesión pensaría que mucho mm, influye en nuestras emociones. Hay personas ujú, que no se valoran, no se sienten ujú, suficientes o tienen el síndrome del impostor o en plena negociación los secuestran sus emociones y ya no pueden ver más allá de la razón y entonces están llenos de enojo o de ujú, ansiedad o de miedos, uff, que dirá el ujú, otro, me rechaza, una cantidad de cosas que ujú, vienen ujú. detrás de esto. O lo que Sí, sí, sí. mencionabas hace un momento, una Ah, cantidad sí, de mira. creencias limitantes o lo que me digo a mí mismo, yo no puedo, no soy Totalmente de capaz, no acuerdo. me va a salir. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Por qué no Pues negociamos? evidentemente, totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los factores que hay en negociación y el más importante es el yo como negociador, ¿no? O como negociadora, ¿no? Es decir, yo tengo que tener una actitud positiva, que tener una actitud constructiva. Es decir, si yo voy a una negociación y ya voy como que no me valoro, voy como que esto va a salir mal, es que seguro que me aprieta por aquí, es que tal, es decir, tenemos ese miedo, esas cosas que nos limitan, esas creencias limitantes, evidentemente va a ser mucho más difícil que salga la negociación bien. También es cierto que yo no tengo que ir a la negociación con un exceso de actitud positiva. Actitud positiva sin lugar a dudas, pero los pies en el suelo también. Es decir, porque si tenemos demasiado un poco, me ha gustado esa slide del corazón con el cerebro, ¿no? Que hace que el cerebro ahí esté secuestrado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos venimos arriba, como se dice, estamos demasiado eufóricos y damos más de lo que deberíamos. ¿Vale? Entonces, es importante que tengamos esa actitud positiva, ese conocimiento, esas ganas de hacer cosas, pero siempre, evidentemente, los pies en el suelo. Los pies en el suelo para poder negociar. Oye, centrarnos, valorar las cosas, pero siempre con ese sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero que lógicamente debemos tener presente para poder negociar de la mejor manera posible. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Diana. Sí, quizás yo aportaría que no solamente se necesita la preparación em, intelectual o la preparación de aquello de conocer, sino también la parte, sí, de conocerme a mí mismo, de el manejo de mis emociones, porque si no estoy preparado emocionalmente e intelectualmente y en las mejores condiciones, pues ¿cómo voy a negociar? Ya, exacto. Sí, sí. Nosotros hablamos hace un momento de pues, emociones, digamos, negativas, porque en verdad ninguna emoción es negativa ni positiva, es aquello que hacemos con eso. Y sí, indudablemente, ser empático es una cosa muy positiva en una negociación y en cualquier tipo de relación humana, pero también puede volverse a una contraparte porque ser demasiado empático puede impedir una buena negociación. Pues sí, sin lugar a dudas, puede impedir una buena negociación o a lo mejor no o no hacer que sea tan buena para nosotros, quizás es más buena para la otra parte. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, pues tenemos ese llamado síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, nos ponemos tanto en el lado del otro que nos olvidamos quiénes somos, ¿no? Entonces es importante esos pies en el suelo, ese sentido común, esa empatía, entender al otro sin lugar a dudas, pero entender no quiere decir dar la razón, ¿vale? O sea, entiendo por qué me dices lo que me dices, pero evidentemente, oye, yo tengo otro punto de vista, pero vamos a conectar mucho más. La empatía es muy positiva en negociación, es decir, entender por qué nos dice la otra persona lo que nos dice, nos va a ayudar a conectar mucho más. Pero eso no quiere decir que al final, oye, pues el cliente tiene que defender sus intereses sin lugar a dudas, pero nosotros también. Nosotros también. Por eso, ser demasiado empático lo que puede hacer es que yo me relaje o me ponga tanto en el lado del otro que me olvide de que estoy en el otro lado, sino
y entonces me pase al lado del cliente. Entonces voy a ceder mucho más de lo que quizás debería. Ceder, sí, pero cediendo para ceder conseguir otra cosa. Es decir, sí, cesión contra prestación. Es decir, entonces es importante que, bueno, oye, cedemos algo porque entiendo eso, vale, pero para ceder esto yo cedería algo si consiguiese otro algo. Entonces es importante ese modelo condicional para poder conseguir cosas, porque lógicamente, oye, hay veces cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Presente o futura, ¿eh? Es decir, yo puede ser que a lo mejor en este momento no, pero lo que tengo que tener presente es dejarle en ese momento constancia de que estamos haciendo un esfuerzo y que en un futuro, pues quizás se lo voy a pedir. Le voy a pedir ese favor que estamos haciendo, porque si no, no lo estamos poniendo en valor. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que ser demasiado empático impide que la negociación sea la mejor posible. Puede ser una buena negociación, pero quizás no es la mejor posible si somos demasiado empáticos. Claro, yo pienso que aquí entonces tendríamos que tener como, oye, sé empático con el otro, pero no te olvides de ser empático contigo mismo. Exacto. Ok. ¿Tú piensas que la expectativa de éxito o de fracaso que tengamos con respecto a una negociación puede llegar a interferir con la negociación en sí misma? Sí, claramente. Como he comentado en el tema del factor principal, ese yo como negociador, si yo ya voy pensando de que esto no va a salir bien, pues no saldrá bien. Un poco lo que decía Henry Ford, tanto si tienes razón, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, ¿no? Es decir, nosotros nos condicionamos. Es algo que, y lo que sentimos se transmite además, porque claro, si yo creo que no voy a tener una negociación contigo, Diana, y ya voy pensando esto no va a salir bien, pues yo lo voy a transmitir, porque ya de alguna manera eso nos condiciona. Entonces es importante que tampoco se trata de que seguro que voy a ganar, esto lo voy a ganar, etcétera, etcétera. Es preferible, hombre, de las dos es preferible tener éxito, que tengamos éxito, que no la otra. También es cierto que si pensamos que vamos a tener éxito, vamos a trabajar quizás demasiado para conseguir el acuerdo, porque claro, es que nos hemos metido en la cabeza que tenemos que tener un acuerdo. No necesariamente. Es decir, acuerdo sí, siempre que sea beneficioso, especialmente para ambas partes. Si el acuerdo no va a ser beneficioso, oye, es mejor un no acuerdo. O sea, que no haya acuerdo y ya está, no pasa nada. Lo importante es que lo hagamos bien nosotros, que nos sintamos cómodos, que oye, lo hemos puesto todos, que nos hemos preparado, que hemos intentado encontrar soluciones cuando han habido bloqueos, porque bueno, hay bloqueos, hay objeciones, etcétera, etcétera. Pero esto forma parte de la negociación. Cuando no hay ningún bloqueo y no hay ninguna objeción, es porque o la persona al final no va a firmar o porque realmente le estamos dando todo lo que quiere y más, ¿no? Entonces, un poco es eso, con lo cual sí, influye claramente, puede interferir. Ok, y la última pregunta que tengo es, ¿piensas que una vez que termine la negociación, lo ideal es hacer una evaluación de los resultados obtenidos y de cómo hemos realizado la negociación? ¿Es Sí, clave del éxito? sin lugar a dudas. Oye, ¿qué quería? ¿Cuál era mi objetivo? ¿Vale? ¿Qué he conseguido? ¿Por qué ha habido esa diferencia? ¿Vale? Es decir, ¿qué he conseguido de más? ¿Qué he conseguido de menos? ¿Dónde me ha salido esto? ¿Dónde me ha salido? Eso nos va a ayudar a mejorar. Lo que medimos se puede mejorar, ¿no? Entonces, habrán cosas que serán subjetivas, sin lugar a dudas, pero eso nos puede ayudar para que en otra próxima negociación, oye, pues yo esta vez hice eso y me salió mal, ¿vale? Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que tendremos otra negociación y nos va a pasar, vamos a cometer el mismo error, quizás, o no vamos a conseguir el máximo que nosotros teníamos previsto. Con lo cual es conveniente, oye, ese análisis de mejora, esa crítica constructiva, sin crítica constructiva no hay mejora. Entonces, oye, ¿qué creo que podría haber hecho mejor? Pues mira, aquí tal, aquí hice esto, tal. En cambio aquí, pues oye, mira, yo pensaba esto, pero realmente he conseguido mucho más. ¿Por qué? A lo mejor mi punto de entrada era no sé, muy conservador, tendría que haber sido más agresivo, o a lo mejor no he valorado, no he estudiado bien la competencia, porque resulta que me ha dado eso porque la competencia está a lo mejor un 10% por encima, etcétera, etcétera. Cosas que nos puedan ayudar, sin lugar a dudas, es bueno. Ok, sí, en últimas yo pienso que identificar un error nos permite solucionarlo y lo que hacemos muy bien pues nos permite
hacer más de eso, ¿cierto? Ujú. Ok. Exacto. No, yo no tengo más preguntas. No sé si quieres comentarnos algo más. No, yo únicamente, sí, déjame, sí, eso, para comentaros, déjame compartir, por favor, un momentito. Vale. Primero, evidentemente, agradecerte, Diana, en especial la invitación. Comentaros que tengo publicado este libro que se llama Cómo negociar para conseguir que el otro se salga con la tuya. Es un libro bastante fácil de leer, muy práctico, es un manual muy práctico, no va con la estrategia y lo que busca está disponible en Amazon, en las principales plataformas de esto. Mi email por si queréis contactar conmigo o en LinkedIn también me tenéis presente, ¿vale? Un poco para seguir el contacto. Y poca cosa más, animaros a disfrutar con la negociación. La negociación es entretenida, sin lugar a dudas. Lo que busca es que lo pasemos bien. Habrá negociaciones que saldrán mal, sin lugar a dudas, lo siento, pero esto pasa. También habrá negociaciones que saldrán bien. Entonces, veamos qué buenas prácticas hemos hecho en las que nos han salido bien y qué cosas debemos, qué oportunidades de mejora tenemos, porque nosotros siempre decimos que a veces aprendemos, a veces ganamos y a veces aprendemos. Es decir, no tenemos que ver ese fracaso como un fracaso, sino como una lección. Oye, ¿qué hemos aprendido y qué nos puede servir para eso? Y nada, agradeceros mucho este tiempo, espero que os haya servido. Que os lo hayáis pasado bien, especialmente tú, Diana, y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier otra cosa que necesitéis. Ok, sí, yo me la he pasado muy bien, me parece que ha sido muy constructivo. De verdad, Frances, te agradezco el tiempo y la colaboración. Quiero decirles a todos que hemos estado con Frances Aroca, experto en negociación y liderazgo y en mejorar empresas y profesionales. Mi nombre es Diana Ojana, soy psicóloga online y quiero darle a todos las gracias por haber estado aquí, por el tiempo que nos han dedicado y por habernos acompañado. Así que espero que nos veamos una próxima vez. Frances, realmente muchísimas gracias. A No es vosotros. más por el momento. Así que si no tienes algo más que decir, nos despedimos de nuestra audiencia. Pues que vaya todo Así muy que bien y muchos ánimos. gracias a todos por haber estado aquí. Gracias.